Bienvenidos a Aprendo en Casa, una iniciativa del Colegio Augusto Cardich. Hola mis queridos estudiantes, ¿cómo están? Espero que muy bien. En esta sesión vamos a desarrollar el último tema del año académico, el predicado. Ustedes saben que la oración tiene dos partes, tiene sujeto y predicado. En la clase anterior hemos desarrollado sobre la primera parte de la oración, que vendría a ser el sujeto. Muy bien, en esta sesión vamos a desarrollar la segunda parte de la oración, que es el predicado. Empecemos con esta pregunta. ¿Qué es el predicado? Atento chiquitín. Definición. El predicado es la acción que realiza el sujeto. Profesor, ¿así de fácil? Así de fácil. Otra vez. El predicado es la acción que realiza el sujeto. Vemos en el ejemplo. Dice, el perro ladra. Vamos a reconocer el sujeto. ¿Cuál es el sujeto en esta oración? Hay diferentes formas de reconocer el sujeto, ¿verdad? Una de las formas es de quién se habla en esta oración. ¿De quién se habla en la oración el perro ladra? Profesor, sencillo, se habla del perro. Entonces, el sujeto es el perro, ¿sí? Esto es el sujeto. Sobrino, yo sé que tú estás emocionado. Reconoce el predicado. Pero antes, recuerda la definición. ¿Qué es el predicado? La acción que realiza el sujeto. ¿Qué acción realiza este sujeto? ¿Qué acción realiza el perro? Yo sé que estás emocionado y vas a llorar. Profesor, sencillo. La acción de ladrar. El predicado sería ladra, ¿sí? Eso sería el predicado. Recuerda que el predicado es la acción que realiza el sujeto. ¿Qué hace el perro? Profesor, el perro ladra. Eso es la acción. Eso es el predicado. Así de sencillo. Ahora vemos sujeto y predicado. La oración tiene dos partes, ¿verdad? Tiene sujeto y tiene predicado. El sujeto tiene varias partes y el predicado también tiene varias partes. En la clase anterior hemos tratado sobre partes del sujeto. Partes del sujeto. Tenemos al núcleo del sujeto, solo escribí los iniciales. Modificador directo, modificador indirecto y aposición. Otra vez, partes del sujeto, núcleo del sujeto, modificador directo, modificador indirecto y aposición. Estos los hemos estudiado en la clase anterior. Así como el sujeto tiene sus partes, el predicado también tiene sus partes. Vemos cuáles son las partes del predicado. Atento chiquitín, ojito, ojito, mira por acá, mira, mira. ¿Sí? Muy bien. Partes del predicado, mira chiquitín. Núcleo del predicado. ¿Cómo se grafica el núcleo del predicado? Mira, mira, de esta manera. NP, ¿sí? NP. La primera parte del predicado. La otra parte del predicado, objeto directo. Repite conmigo, objeto directo. ¿Cómo se grafica el objeto directo? De esta manera. O de, nada más. ¿Sí? Muy bien. La otra parte del predicado, objeto indirecto. ¿Cómo se grafica? De esta manera. O, y. Y la última parte del predicado vendría a ser los complementos.
complementos. Chiquitín, repite conmigo. Partes del predicado. Mira, 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 mira. Partes del predicado. Núcleo del predicado. ¿Cómo se grafica? NP. La otra parte, objeto directo. ¿Cómo se grafica? OD. La otra parte, objeto indirecto. ¿Y cómo se grafica? OI. La última parte del predicado, complementos. Se le dice partes del predicado o también se puede decir estructura del predicado. Muy bien. Profesor, ¿cómo se reconoce el predicado? El predicado se reconoce de esta manera, ¿sí? Así como para reconocer el sujeto hay varias formas, hay varias preguntas, y con esta pregunta se reconoce el predicado de esta manera. ¿Qué se dice de más el sujeto, ¿sí? Más el sujeto. Con esta preguntita se reconoce el predicado. ¿Qué se dice de más el sujeto? ¿Ah? Muy bien. Ahora vamos a ver las partes del predicado. Vamos a ver el núcleo del predicado, objeto directo, objeto indirecto. Complementos es para otra clase, ¿sí? Vemos la primera parte del predicado. ¿Cuál es la primera parte? Profesor, el núcleo del predicado. El núcleo del predicado es la palabra más importante del predicado. Profesor, solo del predicado, de toda una oración, ¿sí? Vemos el núcleo del predicado. Mira, mira por acá, chiquitín, mira, mira. El núcleo del predicado es, mira, 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 te cuento algo bien bonito. El núcleo del predicado es, ¿qué es, profe? Mira, 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 lee, lee, ¿qué dice acá? Es un verbo, ¿sí? No te vayas a olvidar, el núcleo del predicado es un verbo. La palabra más importante del predicado es un verbo. La palabra más importante de la oración es un verbo, ¿sí? Muy bien. Acá tenemos dos ejemplos. En estas oraciones vamos a reconocer el núcleo del predicado. Es decir, vamos a reconocer ¿a quién? ¿A quién? Al verbo, ¿sí? Muy bien, empecemos con la primera oración. Dice, Sara corre en el campo. Vamos a reconocer el núcleo del predicado. A ver, ¿cuál es el verbo? ¿Cuál es el verbo en la oración Sara corre en el campo? ¿Cuál es el verbo? Profesor, regalado. El verbo es la palabrita que expresa acción. ¿Y cuál es esa palabra? Corre, ¿verdad? Esto es el verbo. Si es un verbo, es el núcleo del predicado. Entonces me vas a poner así. NP. ¿Qué significa NP? Núcleo del predicado. Muy bien, ya estamos viendo la primera parte del predicado, que vendría a ser el núcleo del predicado. Ahora vamos a reconocer, mira, el predicado, todo el predicado, ¿sí? ¿Qué se dice de más el sujeto? ¿Cuál es el sujeto? ¿De quién se habla en esta oración? Profesor, se habla de Sara. Esto vendría a ser el sujeto. ¿Ya? Esto vendría a ser el sujeto. ¿Qué se dice de, más el sujeto, qué se dice de Sara que corre en el campo? Todo eso sería el predicado. O también simplemente reconoces de esta manera. ¿Qué acción realiza el sujeto? Profesor, el sujeto que vendría a ser Sara corre en el campo. Esa acción realiza el sujeto. Y eso es el predicado, ¿sí? Eso es el predicado. Muy bien, compró rosas. ¿Ya? Muy bien.
Siguiente ejemplo, vamos a reconocer el núcleo del predicado. ¿Cuál es el núcleo del predicado? Es un verbo, ¿sí? Es un verbo. Dice, el novio compró rosas. ¿Cuál es el verbo en esta oración? Profesor, sencillo. El verbo es compró. ¿Sí? Esto es el verbo. Si esto es el verbo, ¿qué es? El núcleo del predicado, ¿sí? Núcleo del predicado. Así me vas a poner. ¿Ah? Muy bien, ahora vamos a reconocer el sujeto. ¿De quién se habla en esta oración? El novio compró rosas. ¿De quién se habla? Profesor, sencillo, se habla del novio. Eso es el sujeto. Muy bien, esto es el sujeto. Ahora te pregunto, hijo mío, yo sé que tú estás emocionado. Reconoce todo el predicado. ¿Cómo se reconoce el predicado? ¿O cuál es la definición del predicado? La acción que realiza el sujeto. ¿Qué acción realiza el novio? ¿Qué hizo el novio? Profesor, compró rosas. Muy bien, eso es el predicado. Ahí tenemos el predicado. ¿Sí? Muy bien, ya hemos visto el núcleo del predicado. No te olvides, el núcleo del predicado es un verbo, ¿sí? Siempre va a ser el núcleo del predicado, siempre va a ser un verbo. Ahora dimos un salto para allá. Vemos la segunda parte del predicado, que vendría a ser el objeto directo. El objeto directo es el elemento que recibe directamente la acción del verbo. Es decir, el objeto directo va a estar pegadito al verbo, ¿sí? Otra vez, el objeto directo es aquel elemento que está pegado al verbo. Así de fácil. Objeto directo está pegado al verbo. Profesor, ¿cómo se reconoce el objeto directo? Con esta preguntita. Mira por acá, chiquitín. Con esta preguntita se reconoce el objeto directo, ¿sí? La pregunta es, ¿qué más verbo más el sujeto? ¿Ya? La respuesta de esta preguntita, mi sobrino, es el objeto directo, ¿sí? Es el objeto directo. Mira, vamos a hacer que, ahí está, que más el verbo, vamos a ver en el ejemplo, Lucas escribió una carta. ¿Cuál es el verbo? Profesor, el verbo es escribió, ¿verdad? Esto es el verbo, escribió. El verbo. Muy bien, entonces ya tenemos el verbo. ¿Qué? ¿Cuál es el verbo? Escribió. Vamos a poner por acá. Escribió. Más el sujeto. ¿Cuál es el sujeto en este ejemplo? Lucas escribió una carta. ¿De quién se habla en esta oración? Profesor, sencillo, se habla de Lucas. Entonces el sujeto es Lucas. El sujeto es Lucas. Ya tenemos el sujeto. Completamos. ¿Qué escribió más el sujeto? Mira, el sujeto sería Lucas. ¿Qué escribió Lucas? Yo sé que estás emocionado, chiquitín. Yo sé que tú estás emocionado. ¿Qué escribió Lucas? Te dije, sobrino, te dije que la respuesta de esta preguntita es el objeto directo. Ahora responde mentalmente. ¿Qué escribió Lucas? Dime. Profesor, estoy emocionado, voy a llorar. ¿Qué escribió Lucas? Una carta. ¿Una carta qué vendría a ser? ¿Qué vendría a ser? Una carta. Profesor, vendría a ser el objeto directo, ¿verdad? El objeto directo. Todo esto escribió una carta, todo esto es el predicado. ¿Ah? Todo eso es el predicado. Vamos a hacer otro ejemplo. A ver.
Vamos a hacer otro ejemplo. Recuerda que el objeto directo está pegado al verbo, ¿sí? Es aquel elemento que está pegadito al verbo. La misma oración. El novio compró rosas. El novio compró rosas. Se parece al profesor Juan Carlos. Rosas, ¿sí? Mira, mira, ¿cuál es el verbo? ¿Cuál es el verbo? Lo vamos a hacer rápidamente. El verbo es compró, ¿verdad? Esto es el verbo, ¿sí? Esto es el verbo. ¿Cuál es el sujeto? Mira, el sujeto sería el novio. El novio, eso sería el sujeto. Ahora realiza la pregunta, sobrino. Mira, mira. ¿Qué compró? ¿Qué compró? Mira, mira. ¿Qué compró? Compró vendría a ser el verbo más el sujeto. ¿Qué compró el novio? La respuesta, hijo mío, ¿qué es? La respuesta de esta preguntita, de esta magnífica pregunta, ¿qué vendría a ser? Vendría a ser el objeto directo. ¿Qué compró el novio? Responde, sobrino, yo sé que vas a llorar. Muy bien. ¿Qué compró? Rosas. Eso es la respuesta. Eso sería el objeto directo, ¿sí? Eso sería el objeto directo. Compró rosas, ambos sería el predicado. Todo eso sería el predicado, ¿no? Muy bien, mira, uno más, ¿sí? Uno más, ¿ya? Uno más. Un ejemplo más. Recuerda, el objeto directo está pegadito al verbo. Está pegadito al verbo. Es aquel elemento que está pegadito al verbo, ¿sí? Cuando yo digo, mis padres compraron regalos. Mis padres compraron regalos. Regalos, ¿sí? Mis padres compraron regalos. ¿Ah? Muy bien. ¿Cuál es el verbo, sobrino? ¿Cuál es el verbo? Profesor, el verbo es compraron. Esto es el verbo. ¿Recuerdas que te dije que es el objeto directo? Es aquel elemento que está pegadito al verbo. Mira, mira, sobrino, mira acá. ¿Qué palabra está pegadito al verbo? ¿Qué palabra está pegadito al verbo? Profesor, la palabra regalos. Eso vendría a ser el objeto directo. ¿Sí? Eso vendría a ser el objeto directo. ¿Quieres comprobarlo? Sí, profesor. Mira, vamos a aplicar la pregunta. ¿Qué más el verbo? Ya tenemos el verbo más el sujeto. ¿Cuál es el sujeto? ¿De quiénes se hablan en esta oración? Profesor, de mis padres. Eso sería el sujeto. Muy bien, mira, la pregunta sería, ¿qué compraron mis padres? Responde, regalos. Esa respuesta vendría a ser el objeto directo. ¿Qué tal? ¿Es cierto o no? Sí, profesor. Muy bien. ¿Y cuál sería el predicado? Todo esto, ¿sí? Todo esto. Compraron regalos. Vendría a ser el predicado. Todo esto vendría a ser el predicado. Muy bien. Ahora vemos la tercera parte del predicado, que vendría a ser el objeto indirecto. Objeto indirecto es aquel elemento que está encabezado por estas palabras. Mira por acá, chiquitín. Por las palabritas para y la palabrita a. Para que tú puedas encontrar el objeto indirecto, tiene que haber estas dos palabras, ¿sí? Tiene que haber la palabrita para y la palabrita a.
Por eso nos dicen, los objetos indirectos están encabezados por estas dos palabritas, por la palabrita para y por la palabrita a. ¿Cuáles son las preguntas para reconocer los objetos indirectos? Tenemos dos preguntas. ¿Para quién? Más verbo, más el objeto directo, más el sujeto. Un poco complicado, ¿verdad? La otra pregunta es, ¿a quién? Más verbo, más el objeto directo, más el sujeto. ¿Sí? Muy bien. Acá tenemos un ejemplo. El novio compró rosas para su novia. Vamos a reconocer el verbo. ¿Cuál es el verbo? Compró. ¿Sí? El mismo ejemplo del anterior. Compró. Ahora reconocemos el sujeto. ¿De quiénes se hablan en esta oración? ¿O de quién se habla en esta oración? Del novio, ¿verdad? Eso es el sujeto. Muy bien. Todo esto es el sujeto. Y esto es la primera parte de la oración. ¿Cuál es la segunda parte de la oración? El predicado. ¿Cuál sería el predicado? La acción que realiza el sujeto. ¿Qué acción realiza el sujeto? ¿Qué acción realiza el novio? ¿Qué hizo el novio? Compró rosas para su novia. Muy bien, todo eso vendría a ser el predicado, ¿sí? Todo esto vendría a ser el predicado. Ahí tenemos el predicado, ¿sí? Predicado. Pero este predicado tiene sus partes, ¿ya? Tiene sus partes. ¿Cuál es la primera parte? Núcleo del predicado. ¿Cuál es el núcleo del predicado? Profesor, el verbo. ¿Cuál es el verbo? Compró. Entonces al ladito pones NP. NP, ¿sí? NP. ¿Qué significa NP? Núcleo del predicado. ¿Cuál es la segunda parte del predicado? Objeto directo. ¿Cómo se reconoce el objeto directo? ¿Qué más verbo más el sujeto? ¿Qué compró el novio? La respuesta es el objeto directo. ¿Qué compró el novio? Rosas. Eso es el objeto directo. Muy bien. Ya estamos reconociendo las partes del predicado. Ahora vamos a reconocer el objeto indirecto, ¿sí? ¿Cómo se reconoce el objeto indirecto? Con estas preguntas. ¿Para quién? Mira, ¿para quién? Más verbo, más objeto directo, más el sujeto. O también puede ser, ¿a quién? Más verbo, más el objeto directo, más el sujeto. Vamos a aplicar la primera pregunta. ¿Para quién? Más el verbo, que vendría a ser compró. ¿Para quién compró? ¿Cuál sería el objeto directo? Rosas. ¿Para quién compró rosas? Más el sujeto. ¿Cuál sería el sujeto? El novio. Entonces la pregunta sería, ¿para quién compró rosas el novio? La respuesta es el objeto indirecto, ¿sí? ¿Para quién compró rosas el novio? Para su... Responde, para su novia. Todo eso es el objeto indirecto, ¿sí? Todo eso es el objeto indirecto. ¿Te recuerdas, no, de la definición? Decía que el objeto indirecto es aquel elemento que está encabezado por estas palabritas. Por la palabrita para y por la palabrita a. Mira acá, chiquitín, objeto indirecto. Para su novia. Profesor, mira, estoy emocionado, te cuento porque encontré la palabrita para. ¿Este objeto indirecto está encabezado por la palabra para? Sí, ¿verdad? Muy bien, entonces sí se cumple la definición. Vamos a ver otro ejemplo. La oración sería, el niño escribió una carta para su madre. Para su madre. Apenas. ¿Ya? El niño escribió una carta para su madre.
Vamos a reconocer el sujeto y el predicado. Pero como estamos estudiando partes del predicado, vamos a reconocer partes del predicado. Vemos, dice, el niño escribió una carta para su madre. ¿Cuál es el verbo? El verbo es escribió. Esto es el verbo, escribió, ¿verdad? Muy bien, es el verbo. Ahora reconocemos el sujeto. ¿De quién se habla en esta oración? Sencillo, se habla del niño. Entonces, el niño es el sujeto. ¿Sí? Es el sujeto. ¿Cuál vendría a ser el predicado? ¿Qué acción realiza el sujeto? Escribió una carta para su madre. Eso vendría a ser el predicado. La acción que realiza el sujeto. En este caso, el niño. Todo esto vendría a ser el predicado. ¿Sí? Ahora vamos a analizar partes del predicado. ¿Ya? Partes del predicado. De esta manera me vas a trabajar tu ficha. Primera parte, núcleo del predicado. ¿Qué palabra cumple como núcleo del predicado? El verbo, sencillo, ¿verdad? ¿Cuál es el verbo? Ya se ha encontrado el verbo. El verbo es escribir. Entonces al ladito pones núcleo del predicado, ¿sí? Muy bien. Ahora, la otra parte, objeto directo, ¿sí? Vamos a reconocer el objeto directo. ¿Cómo se reconoce el objeto directo? Que más el verbo más el sujeto. ¿Qué escribió el niño? La respuesta de esa preguntita es el objeto directo. ¿Qué escribió el niño? Una carta. Eso es el objeto directo. Muy bien. Ahora vamos a reconocer el objeto indirecto. ¿Cómo se reconoce el objeto indirecto? Con estas dos preguntitas. Antes, tú eres muy habiloso, pues. Mira, todo esto es el predicado. Escribió una carta para su madre. ¿Tú te recuerdas? Objeto directo. ¿Cuándo va a haber objeto indirecto? Cuando hay la palabrita para y la palabrita a. Mira, lees, pues, lees. Mira, chiquitín. Escribió una carta. ¡Yupi! Mira, acá está la palabrita para. La palabrita para. Eso es señal que hay objeto indirecto, ¿sí? Eso es señal que hay objeto indirecto. Pero vamos a aplicar las preguntas. ¿Cuál de las dos sería? La primera, ¿verdad? Dice, ¿para quién? Más verbo. En este caso sería escribió. ¿Para quién escribió? Más objeto directo, que sería una carta. ¿Para quién escribió una carta? Que sería más el sujeto, que sería el niño. ¿Para quién escribió una carta el niño? La respuesta es el objeto indirecto. ¿Para quién escribió una carta el niño? Responde, hijo mío, responde. Yo sé que estás emocionado. Para su madre. Eso es objeto indirecto. ¿Qué tal? Muy sencillo, ¿verdad? Vemos otro ejemplo. Dice, yo envié un regalo a mi mejor amigo. Lo primero que debes hacer es reconocer el verbo. ¿Cuál es el verbo en esta oración? Yo envié un regalo a mi mejor amigo. ¿Cuál es el verbo? El verbo es envié, ¿verdad? Esto es el verbo. Muy bien. Luego del verbo se reconoce el sujeto. ¿Cuál es el sujeto? ¿De quién se habla en esta oración? Sencillo, el sujeto es yo. Ahí tienes el sujeto. Luego del sujeto se reconoce el predicado. ¿Cuál es el predicado? ¿Qué acción realiza el sujeto? Envié un regalo a mi mejor amigo. Todo eso es el predicado, ¿sí? Todo esto es el predicado. Ahí está, predicado. Ahora vamos a reconocer partes del predicado. ¿Cuál es la primera parte del predicado? Núcleo del predicado. ¿Cuál es el núcleo del predicado? Un verbo. Como tú ya has reconocido el verbo, ya tienes el núcleo del predicado, que sería envié. Ahora vamos a reconocer el objeto directo.
¿Cómo se reconoce el objeto directo? ¿Qué más el verbo más el sujeto? ¿Sí? ¿Qué envié yo? ¿Qué envié yo? Responde. Muy bien, un regalo. Eso es el objeto directo. Mira, mira, chiquitín, tú eres habiloso. Vas a leer el predicado. Dice, envié un regalo a mi mejor amigo. Mira, 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 chiquitín. Mira, 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 míralo, míralo. ¿Lo ves o no lo ves? Profesor, sí lo veo, sí lo veo. Objeto indirecto es aquel elemento que está encabezado por la palabrita para y por la palabrita a. Mira, sobrino, acá encuentras la palabrita a. Eso es señal de que hay objeto indirecto, ¿sí? De que hay objeto indirecto, ¿ya? Pero vas a aplicar la pregunta. ¿Cuál sería? ¿Para quién o a quién? Te ayudo, sería la segunda, ¿sí? ¿A quién más verbo? ¿A quién envié más objeto directo? ¿A quién envié un regalo más el sujeto? La pregunta sería de esta manera. ¿A quién envié un regalo yo? La respuesta de esa preguntita es el objeto indirecto. ¿A quién envié un regalo? ¿A quién envié un regalo yo? También puede ser, ¿no? A mi mejor amigo. Eso es objeto indirecto. Todo, ¿sí? Todo esto. Objeto indirecto. Si tú ves la palabrita a, y luego de la palabrita a ves 2, 3 palabritas. Todas son objeto indirecto. Si tú ves la palabrita para, después de la palabrita para hay una palabra o dos palabras más. Todo es objeto indirecto, ¿sí? Muy bien, mis queridos estudiantes, hemos concluido con el desarrollo de partes del predicado. En la clase Zoom vamos a desarrollar con mayor detalle. Muchas gracias por ver este pequeño video. Chao, cuídense.